¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? 10 días, faltan 10 días para que acudamos a las urnas a votar por la presidencia de la República, la jefatura de gobierno, el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, gubernaturas, cabildos locales, alcaldías, ayuntamientos, bueno, miles de cargos públicos que en definitiva le darán otro rostro a nuestro país, dependiendo, por supuesto, del resultado que se alcance. Y es en estos últimos días en donde veremos los últimos coletazos de una oposición que jamás logró entender la cuadratura del círculo, jamás logró encontrársela en pocas palabras, jamás logró entender al votante que dijo querer conquistar. Y con cada una de sus estrategias, con cada uno de sus pasos, lo único que confirmó es la disociación de la realidad en la que viven. Las últimas, digámoslo de esta manera, los últimos esfuerzos que están tratando de llevar a cabo siguen enfrascados, por supuesto, en la guerra sucia, siguen enfrascados en las campañas negras, en manchar y denostar en lugar precisamente de proponer. Ahora tratan de achacarle toda la responsabilidad del 2 de junio al ciudadano, porque será el ciudadano el culpable de que Morena se mantenga en el poder. Será ese ciudadano y ciudadana irresponsable, ignorante, egoísta, irresponsable, quien decida votar por el partido Guinda teniendo el país como lo tiene, teniendo el país incendiado, convertido en la Venezuela del norte, destruido en todas sus instituciones, que a esta generación de la alternancia le costó tanto y tanto y tanto trabajo construir con el permiso y la venia de los gobiernos neoliberales. Ahora es culpa del ciudadano, que no se atreve a escuchar a esas mentes preclaras, a esas voces sabias, como la de Denise Dresser, como la de, hombre, Loret de Mola, como la de Joaquín López Dóriga, como la de Guadalupe Loaesa, como la de Ángeles Mastreta. Es culpa del ciudadano que de una u otra manera, porque es parte de una servidumbre domesticada, otorgará 6 años más de gobierno a este partido infernal que busca acabar con el catolicismo, que busca acabar con las iglesias, que busca acabar con la propiedad privada. Será culpa del ciudadano que México siga avanzando hacia el despeñadero, que las instituciones se vayan al diablo, en pocas palabras. Esas instituciones tan presumidas, tan destacadas por este séquito que está convencido de que le han cumplido a las mayorías, aun y cuando han resultado decepcionantes en muchos aspectos y en muchos sentidos, y cuyos avances se dieron a pesar muchas veces de las personas que estaban al frente de estas instituciones, que siempre jugaron del lado del poder. El ciudadano y la ciudadana tendrán la culpa porque no votan a conciencia. Y es que esa es la última etapa, me imagino que la última etapa por cuestión de tiempo, de la oposición. Pedir el voto a conciencia. ¿Por qué lo piden? Porque según sus números, que nadie ve más que ellos, según sus ideólogos, que nadie entiende más que ellos, según sus estrategas, que nadie contrata más que ellos, hay un enorme, pero enorme voto oculto, enorme, entre las personas que las encuestas les dicen que van a votar por Morena y en realidad no, entre las personas que no han decidido por quién votar, entre las personas que no han respondido jamás una encuesta, es decir, todo este núcleo poblacional se va a inclinar hacia Xóchitl Gálvez y le va a permitir revertir una desventaja de 20-25 puntos de diferencia con Claudia Sheinbaum. Ninguno de este sector se inclinará ni tantito hacia Maines ni tantito hacia Sheinbaum. Todos irán de frente hacia ese fenómeno que nunca cuajó llamado Xóchitl Gálvez. No se rían, es en serio. La realidad es que ese es parte precisamente de sus conceptos y por eso han lanzado constantemente estas campañas para que la gente salga a votar, para que la gente participe, para que la gente no se quede en su casa, ignorando de una manera soez, me atrevería a decirlo de esa manera, de esa forma, el interés que ya existe por esta elección.
Pero lo que no aceptan es que aun cuando la gente está interesada en la misma, ellos siguen sin avanzar, porque de esa manera se acabaría uno de sus últimos resabios narrativos, uno de sus últimos escondrijos intelectuales, y tendrían entonces que asumir la verdad de las cosas, que hicieran lo que hicieran, no cuentan con la credibilidad para que la gente se los compre, se los crea y los respalde. Pero sobre todo, no cuentan, no cuentan con el prestigio. Están muy, pero muy desprestigiados los propios partidos que enarbolan esta candidatura. Es un problema de origen. El PAN, PRI y PRD, desde un principio, son partidos que la mayoría de la gente no quiere cerca, particularmente el que encabeza Alejandro Moreno. Y cualquier persona que juegue de ese lado tiene ya precisamente una enorme piedra en el cuello que lo hunde conforme va pasando la contienda. Y lo peor, no puedes argumentar absolutamente nada, porque tienes demasiados cadáveres en el closet. Entonces, el PRI se vuelve un obstáculo que el PAN tendría que haber dejado ir y que tendría que haberse aliado únicamente con el cascarón del Partido de la Revolución Democrática. Por lo menos hubiera tenido mayor campo de acción en definitiva. Pero les dio mucho temor que el PRI molesto pudiera utilizar a sus diferentes operadores y generar en un momento dado una victoria mucho más contundente de Morena. Y le apostaron a esa simbiosis que ha existido desde hace muchos años entre los verdaderos líderes del PAN y del PRI, que van por el mismo camino que es el neoliberalismo. Entonces, por eso lo hacen, porque consideran que llamando a votar, ellos van a alcanzar una victoria contundente. Y ahora piden a la gente que vote con conciencia. Pero la gran pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿qué es votar en conciencia o con conciencia para estos personajes? ¿Qué es? Pues votar por ellos, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, vea usted, nada más para darnos cuenta, que además de todo, estos sujetos apelan a lo peor del mexicano y mexicana. No buscan convencerte con ideas claras, no buscan convencerte con propuestas reales, no, buscan convencerte con declaraciones como la de Max Kaiser que dice, qué pinche perro oso decir que vas a votar por Morena, viendo al país que dejan, qué perroso, que te dé vergüenza pensar eso. O Macario Esquetino, a 10 días de la elección, ya solo quienes son muy tontos o muy hijos de puta pueden votar por Morena. Ya está claro el fracaso en todos los frentes, ya es evidente el ataque frontal a la democracia y hoy ya no hay duda de la demencia de López y la ayepción y soberbia de Claudia. No es una elección normal. Y ojo, son dos voceros de Xochitl Gálvez, son dos integrantes de su equipo de campaña. Son dos personas que están ahí, cerca, alrededor de Xochitl, diciéndole como la mariposa qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que decir y cómo se tiene, por supuesto, que vestir. Pero si se da cuenta en ambos posteos, anteponen la ofensa, la agresión, porque así ha sido todo el tiempo, porque para ellos el mexicano y mexicana a pie es manipulable, es ignorante, es tonto, tiene memoria corta. Es fácil de convencer con una campañita sucia y, por supuesto, ¿no? Con una enorme cantidad de spots, además de presentarle a un personaje totalmente hechizo, inflado, que sea ocurrente, que se vista como ellos, que hable como ellos, ¿no? Y que se victimice, en pocas palabras. El mexicano es racista, es clasista, y por lo tanto hay que apelar a sentirse ofendidos, a sentirse avergonzados de apoyar a un partido como el de Morena. Fuchi, ¿cómo apoyas un partido como el de Morena? Ese partido que nos convirtió ya en la Venezuela del Norte, ese partido que tiene incendiado cada tramo de este país, este partido que nos ha hundido definitivamente en la pobreza, en la desigualdad, en la violencia, en la precarización salarial y laboral, este partido que nos ha hecho tanto daño que no hemos podido robar como antes y no hemos tenido los privilegios como antes. ¿Y a quién crees que se los ha dado? A ti, trabajador. Entonces, tú, trabajador, ya no votes por ellos que te benefician, vota por mí para que yo me beneficie. Así de esquizofrénica
es esta campaña. Tan esquizofrénica que la propia Xóchitl Gálvez en una declaración dice que ella llega a la política nacional para rescatar a la verdadera izquierda. ¿Qué tal, Con Luis Cházaro y Jesús Zambrano ahí, dos personajes que se han caracterizado por traicionar cualquier postulado de izquierda, pero ellos son de izquierda. ¿Recuerda cuando Santiago Creel dijo que él era la verdadera izquierda? Ahora resulta que ya los panistas son de izquierda. Se avergüenzan tanto de sí mismos que se esconden detrás de cada frase, idea, concepto que jamás los representa. Según ellos es una vergüenza ser parte de Morena, votar por Morena o simpatizar por Morena, pero se la pasan robándose las ideas, conceptos y frases de Morena. Se la pasan tratando de imitar las estrategias de Morena. Los que se avergüenzan de ser como son ellos. Y son ellos porque saben perfectamente que no les alcanza ya para una victoria de esta naturaleza. Y el último personaje con el cual quiero pues, cerrar con ustedes, por supuesto, esta charla, es Enrique Krause. Enrique Krause, que lanzó un mensaje a través de video para los jóvenes mexicanos. Les pide votar con conciencia el próximo 2 de junio. Los llama a ejercer su voto por un país de leyes, un país de instituciones, un país sin mentiras, un país sin odio. Y se pregunta, ¿es mucho pedir? No, no es mucho pedir, pero una cosa es clara. Si ese futuro que merecen ustedes ha de llegar, México no debe ser la propiedad de un solo hombre ni de un solo partido. Aquí me detengo. Se le olvida al cínico de Krause que él respaldó la presidencia de un solo hombre con Carlos Salinas de Gortari, que él respaldó la presidencia de un solo hombre con Ernesto Zedillo Ponce de León, que él respaldó la presidencia de un solo hombre con Vicente Fox Quesada, que él respaldó con la presidencia de un solo hombre de Felipe Calderón Hinojosa, que él respaldó la hegemonía priista, de la cual recibió mucho dinero junto con Héctor Aguilar Camín. Ese es el nivel de hipocresía de este pseudo intelectual. Es un video de pues, casi 6 minutos, ¿no? En donde le dicen a los jóvenes no dejen su futuro a la suerte, ni lo dejen en otras manos. Su futuro está en el voto porque el voto es el instrumento primero y fundamental para orientar, vigilar y limitar sanciones y sobre todo castigar al poder. Él obviamente habla del 68, habla del 10 de junio, se dice partícipe del movimiento del 68, partícipe del movimiento del 71, y que junto con esta generación de la cual él forma parte, por supuesto, lograron derrotar a todo lo negativo y abrirle las puertas a la democracia. Faltaba más, ¿no? Reconoce cómo el poder en una sola persona le ha hecho mucho daño a este país y que lo que se alcanzó en el año 2000 con esa democracia espléndida, jacarandosa, ufana, maravillosa, con botas, con botas de ranchero, ¿no? Fue algo que se luchó muchos años por ella. Lo que no dice Enrique Krause es que esa alternancia estaba pactada, ¿no? Y lo que no dice es que Vicente Fox no hizo ningún cambio que beneficiara a las clases más pobres. Le dice a los jóvenes que los gobiernos de este siglo no fueron buenos, que cometieron muchos errores, pero para castigarlos hemos contado con la democracia, que si bien no es garantía de un buen gobierno, es el mejor mecanismo que ha inventado la humanidad para limitar el poder y llamarlo a cuentas. Por eso, gracias a la democracia, la ciudadanía castigó al PRI, castigó al PAN, castigó de nuevo al PRI y ahora debe emitir su veredicto sobre Morena. Y yo le preguntaría, señor Enrique Krause, ¿usted va a aceptar ese veredicto sobre Morena? Si supongamos no es acorde a lo que usted cree que debe de ser, ¿lo aceptará? ¿O comenzará a hablar de fraude y de elección de Estado? Pero además, es delirante si no les parece ya esto. ¿Por qué? Porque él dice, los partidos, ¿no? De antes, los gobiernos de antes, pues son de los partidos que están apoyando a su candidata. Es decir, le pide a los jóvenes votar por los partidos que hicieron todo mal, con tal, según él, de detener a un partido que lo ha hecho bien. Con sus errores, sí. Con sus claroscuros, sí. Con sus pendientes también. No hay gobierno perfecto, no nos ceguemos. Pero lo ha hecho mejor que el PAN y el PRI. Ese es el gran tema. No es ningún accidente histórico. Es el cansancio de la gente, es el hartazgo de la gente, es la molestia de la gente
ante dos partidos fracasados, ante dos partidos que tuvieron el poder y pudieron cambiar muchas cosas y decidieron entregarse plenamente al neoliberalismo para el beneficio de una élite. El veredicto de la historia, señor Enrique Krause, le diría que usted es experto, pero usted no es historiador, finge serlo. No, ya lo dictaminó sobre el PRI, ya lo dictaminó sobre el PAN. Dos partidos que fueron derrotados en las urnas en 2018, derrotados en cada elección que se presentó a partir de ahora y hasta la fecha, y si todo va conforme a lo que se ha dicho en las encuestas, recibirán otra derrota contundente el próximo 2 de junio. Y entonces, ¿se habrá votado a conciencia, señor Enrique Krause? Seguramente ustedes dirán que no, porque el resultado no los va a favorecer, pero sí se habrá votado a conciencia y se habrá votado con conciencia, porque la gente habrá decidido que no regresen los mismos que nos hundieron en una tragedia humanitaria como la que estamos padeciendo. La gente habrá decidido muy probablemente que se mantenga una administración que ha dado resultados para muchos sectores. La gente habrá decidido que no quiere más de ustedes, que no quiere más de esa oposición carroñera, de esa oposición sopilotera, de esa oposición verdaderamente, verdaderamente vergonzosa, y la cual usted nos pide que votemos por ella, a pesar de que está conformada por los dos partidos que usted mismo reconoce le han hecho mucho daño a a este país. Usted, como otros de los sabios de la alternancia, no tiene la mínima congruencia en lo que pide, hace y piensa. Si les gustó el video, pulgar arriba, por supuesto, compártanlo si ustedes son tan amables, por supuesto, nos ayuda muchísimo que nos dejen comentario, que lo compartan, que le pongan el pulgar arriba, que lo likeen. Ya lo sabe, si hay chance, si hay oportunidad, déjenos, por supuesto, el super chat, el super gracias y suscríbanse. Suscríbanse, de verdad, nos ayuda mucho y también, por supuesto, denle a la campanita y activen notificaciones del canal y de YouTube. Los veo en un ratito. Por lo pronto, como siempre, un gusto, como siempre, un placer.